¿Qué tal, familia? Bienvenidos un ratito en la tele. Así me gusta presentarme aquí en Metro para contar cuitas que tienen que ver con la realidad de los médicos. Siempre planteamos como un espectro bastante amplio, derechos y responsabilidades de todos los que integran el sistema de salud, del enorme laburo del profesional, del médico, de los colegios. La semana pasada nos ocupamos puntualmente del Fondo Solidario, hablamos con Santa Fe, espero que lo hayan podido ver, si no está en nuestro canal en YouTube. Y hoy vamos a continuar, casi como en una columna que propusimos, hablar de lo que es también un fondo solidario, pero llamado Fondo Resguardo Profesional. Ya entramos en eso, saludo al equipo, bienvenidos. Recuerdo los nombres de los dos, pero no los voy a... porque me dicen que no tengo memoria. Bueno, gente mayor, sean bienvenidos. Sobre estas cuestiones ya está el invitado listo para charlar con nosotros. Aquí en Metro estamos, tanto en este estreno como en la repetición, en nuestras redes completas. Allí damos vuelta también en nuestro canal de YouTube, por supuesto. Son muy amables por estar. Bienvenidos. Esto es Derecho Médico. Saludamos a Nicolini, ¿no? A nuestro benemérito productor de este espacio. Por supuesto, Vera está siempre allí. Y el otro muchacho que te acompaña, que no recuerdo su nombre. Bueno, claro, como para completar la historia. El doctor Juan Pablo Vidal es el responsable del Fondo de Resguardo Profesional del Colegio de Médicos Distrito 3 de la provincia de Buenos Aires. Nos situamos allí, el municipio de Morón puntualmente, o el Colegio Médico de Morón. Hola Juanpi, bienvenido doctor. Muchas gracias, Claudio. ¿Cómo estás? Muy bien. Placer muy bien. enorme, ¿eh? El placer Viste que mío, no me acuerdo de algunos nombres. Veo, se repite en cada invitación. Vos sabés que como para emparentar tu participación, que está bueno se convierta en esta columna, hablábamos la semana pasada de 30 años del Fondo Solidario del Colegio de Médicos de Santa Fe. Importantísimo. Hicimos una evaluación con quien lo lleva adelante, que es el doctor Luis Alberto de Pro, y pudimos entender un resultado positivo. Demandas más ordenadas, respeto al médico, vos lo dijiste, ¿no? Digo, respeto al profesional, que entre las cosas que tiene que ocuparse, voy a reflotar un tema que hablaba con él, que en una guardia un profesional debe escribir la historia clínica de 60 pacientes, imposible es escribir todo lo que sobre sucede. todo mientras está esperando el paciente a que ingrese y tiene a que la atención. En ese momento estar trabajando e irse y recibir su secretaria que le dice, doctor, ha llegado una carta documento. Lo descoloca totalmente. Entonces, ese trabajo que haces y que proponen los colegios en el pago, la matrícula, digo, es un aval re importante para el médico, ¿no? Y yo insisto siempre con lo mismo, digamos, con el asesoramiento preventivo, la cuestión de que el médico siempre se acerque al colegio, no solo cuando recibe la notificación, sino uno ya sabe cuando surgió algún inconveniente en una atención, en una cirugía, cuando el paciente puede llegar a ser conflictivo, sin estigmatizar al paciente. ¿Y sabes por qué es importante tu participación y casi convertida en que una vez por mes o cuando podamos nos vamos a estar encontrando? Es esta indicación al médico. Que pase, que averigüe, que consulte, que no se quede con la duda. Para eso estamos. Y para eso abrimos el puente, ¿no? Exactamente, eso es lo fundamental, no venir ya con el hecho consumado, sino ante la primera... ¿Siempre es tarde el hecho consumado? ¿O siempre se complica más? A ver... Si uno no responde, si uno tarda, lo deja... No, bueno, el no contestar, el no presentarse al recibir la notificación trae consecuencias negativas legales. Son directamente negativas. Y sí, siempre son negativas. Bien. No hay nada positivo, yo creo que te lo había dicho en un momento, no he tenido en más de 20 años de experiencia en la profesión un médico, un demandado cualquiera donde por no presentarse la otra parte desista de la acción contra él. Lo terminan buscando a cualquier lado o eventualmente siempre hay un domicilio legal donde notificarlo o donde darlo por notificado y que el juicio termine su curso con el médico en rebeldía. Déjame que te pregunte algo básico. Y si algún profesional nos está mirando y dice,
Bueno, pero con los años esto pasa. Viste que hay como en el interior nuestro que caducan las cosas a los 5 años, a los 10, a los 15. Vos decís que no. Hoy por la naturaleza jurídica de la relación médico-paciente, de la atención médica, las causas, el hecho prescribe jurídicamente a los 3 años, ¿sí? Pero dentro de esos 3 años, la parte que demanda es el plazo que tiene para iniciar la acción. Una vez que está iniciada la acción, la prescripción se interrumpe y no vuelve a correr más. Con lo cual, no importa que al médico lo notifiquen 10 años después. Si en el inicio de la demanda se cumplió ese plazo de 3 años, fue iniciada antes de ese plazo de 3 años, Cumplidos los 3 años, ya está interrumpida, con lo cual la acción prosigue, no importa cuándo terminen notificando al médico. y en tu experiencia, ¿qué data tenemos? Sigue por muchos años. Hablamos de 10, 15. Los juicios pueden seguir. Hoy por hoy, con todo lo que es la notificación electrónica, el expediente digital, tanto en capital como en provincia, hace que los expedientes se muevan más, incluso hasta con y consecuencia también de la pandemia, con las audiencias virtuales. Eso hace que se agilice mucho más. De todas formas, un juicio en condiciones normales, y por más ágil que sea, no demora menos de 4 años entre el inicio y la sentencia en cámara. ¿Sí? La sentencia firme en cámara. Eso es un juicio rápido, un juicio muy rápido. En condiciones normales, yo tengo juicios heredados, sí, porque no soy tan viejo en la profesión, claro, pero de más de 25 años que todavía siguen en trámite. Juicios que me han llegado a mí, de más de 25 años en trámite, en algunos casos en etapa de prueba, con la dificultad que genera. ¿En etapa de prueba después de 25 años? Exactamente. ¿Pero y qué prueba existe pasado tanto tiempo? A ver, la prueba documental siempre está en poder del juzgado, ¿sí? La prueba documental es muy difícil, ¿sí? Que haya transcurrido todo ese tiempo y que todavía haya prueba. Cuando me refiero a documental es la historia clínica, ese tipo de cuestiones. Lo importante de destacar Y es fundamental. todo. Yo le llamo línea de tiempo del paciente. Todo es lo que habla por la atención del médico. Correcto. Lo que está escrito en la historia clínica da fe de que el médico lo hizo, y lo que no está escrito es imposible probar que se haya hecho. ¿Sí? Eso es fundamental. Desde tomar la temperatura, la presión arterial, todos esos datos tienen que estar consignados en la historia clínica, por más que el médico piense que es una cuestión mínima o una cuestión accesoria dentro de la clínica, es fundamental. Dicen, Juan Pablo, estoy interrumpiéndote mucho, Por pero favor. son datos que me parecieron a destacar de la charla anterior. Hasta el peso del paciente, que Todo. puede parecer tan mínimo como dar el detalle de la presión arterial, y uno por ahí lo pasa por alto, es importante a la hora de que pase. Lo que pasa es que no sabía que podían transcurrir, por ahí por juicios heredados, como decís vos, 25 años. A ver, si es... En etapa de prueba todavía. En etapa de prueba, sí, puede haber. A ver, por dificultades, notificaciones, por inacción de la parte actora. La inacción de la parte actora muchas veces se deriva en inacción también de la parte demandada, porque, siempre insisto lo mismo, la inacción de la parte actora, tenemos nosotros la herramienta que es la caducidad de instancia para que el juicio se termine justamente por la inacción de la otra parte. Pero tiene que impulsarla uno también, ¿sí? Muchas veces la otra parte cuenta con esos plazos y hace 2 movimientos por año que impiden que uno pueda presentar la caducidad de instancia. No se sabe por qué, para mantener el juicio activo, para no tener problema con sus clientes, porque realmente uno ve muchas veces que no le dan impulso al proceso y simplemente lo mantienen activo. Si alguien se pregunta y está mirando, ¿cuándo caduca un juicio? ¿Cuando no tiene más movimiento por un tiempo largo o cuando hay una sentencia final? Hay varias formas de terminación del proceso. La normal es con la sentencia. Después están los modos anormales de terminación del proceso. Uno de ellos es la caducidad de instancia. Cuando en el lapso de 6 meses no hay corridos la parte actora no impulsa el proceso, no hace alguna presentación, un movimiento que lleve a que el proceso se mueva, que el juicio se mueva. Una presentación de lo que fuere, pero que tiene que impulsar el proceso. Uno mismo, digamos, la parte demandada es quien tiene que presentarse y pedirle al juez que acuse a la otra parte de caducidad de instancia. No presentar nada en 6 meses es caducidad directa. Si la pide la parte demandada. Correcto. El juez, en esa primera presentación,
le corre traslado a la otra parte y le dice, mirá, esta parte está pidiendo la causalidad de instancia si no haces ningún movimiento. Ahí muchas veces, obviamente, se aviva la otra parte que no está teniendo movimiento y mete algún escrito o algo. Después de esa primera presentación, si transcurren nuevamente 3 meses, una vez que posterior a la intimación, o una vez que ya se intimó, puede impulsar el proceso nuevamente, capaz que a los 2 años vuelve a tener falta de actividad, ahí se intima, si corrió el plazo de 3 meses, directamente se intima al juez para que decrete la causalidad de instancia. Ahí ya no le tiene que correr el traslado a la otra parte. Si el juez comprueba que se cumplieron esos 3 meses de plazo, automáticamente decreta la caducidad de instancia. Y así se termina el juicio. Esa es una forma de terminarse el juicio. Después, obviamente, la otra forma es por un acuerdo, por una transacción. No, está bien, pero está bien ese por detalle. la inactividad, pero siempre, obviamente, es el abogado de la parte demandada el que tiene que estar atento a cada juicio, a la falta de movimientos, para poder introducir ese pedido en cuanto se cumple el plazo. Qué importante tener, parece una tontera grande lo que voy a comentar, el domicilio actualizado. Ya lo hemos hablado siempre. Es fundamental, siempre digo, el consultorio o donde te tenga que llegar la comunicación tiene que estar actualizada, porque en el medio ocurre de todo. El domicilio legal siempre. No solo actualizado una vez que, un caso similar ahora sobre un juicio ya iniciado, donde están intentando notificar a un médico que yo represento y me entero por una cédula que le libraron que no vive más ahí. O sea, siempre tenerlo actualizado en el DNI, que es el domicilio legal, donde uno vive, pero también mantenernos a nosotros actualizados de si tiene un cambio de domicilio o algo, porque nosotros también tenemos que trasladarlo al juicio. ¿Por qué? Porque hay ciertas notificaciones que son importantísimas, que una vez iniciado el juicio, sí o sí se hacen en el domicilio real del médico, ¿sí? Entre ellos está la sentencia y entre ellos está la convocatoria de la audiencia confesional, que es la audiencia donde, haciendo un paralelismo que no es exacto, con una causa penal, digamos, donde el médico presta declaración, digamos, ¿no? Donde responde preguntas no solo de la otra parte, sino también del juez. Y esa notificación es al domicilio del médico. Obviamente, por el tema de los expedientes digitales, nosotros, como es este caso, yo me enteré que el domicilio de la médica estaba desactualizado. Pero también los médicos tienen que saber que no solo, si se mudan, no solo tienen que actualizarlo en el DNI, sino actualizarlo en el colegio, que es fundamental porque es la fuente de información que tenemos nosotros. ¿Me prestás unos minutos? Hago una pausa. Sí, por supuesto. Ordeno unos segundos y continuamos, porque siempre tratamos de poner casos testigos, sin dar nombres, sin contar circunstancias, sin involucrar apellidos que creo que preocupen, porque eso es parte del secreto. Pero vamos a charlar un poquito de algunos casos, por ahí emparentando con algo que me contaban en Santa Fe y que lo categorizaban como disparate a la hora de pedir una cifra. Ya venimos, ¿eh? Esto es, muy bien, Derecho Médico. Ya venimos. Muy bien, retomamos. El doctor Juan Pablo Vidal está acompañándonos. En Santa Fe me decían en la circunscripción que están divididos por circunscripción. Ellos tienen ahí con Rosario, toman una distancia, Santa Fe. Bueno, dice que es un disparate lo que piden a la hora de evaluar. Y yo le preguntaba, ¿en base a qué se pone un número para pedir? Y esto que nos lleve al caso testigo, al caso como anécdota. Y me contaba... alguien pidió 35 millones de pesos y lo cuentan como un número difícil de aceptar. Dije yo, me dijo, no, Raúl, es un disparate directamente. Yo contesté, me dice este abogado, un número que eran 500.000 pesos. Y me dijeron que era un disparate. Entonces, ante un disparate ofrezco otro disparate. Seguro. ¿Hay casos de mayor cantidad de cifras y hay parámetros para esto? A ver, parámetros... No hay, ¿sí? No hay nada siempre, en qué basar. Siempre queda... A ver, hay cuestiones, lo que es, por ejemplo, la incapacidad, ¿sí? Está determinado, la incapacidad suele tener un valor, ¿sí? Estimado, en el que se basa cualquier juez para dictar una sentencia, digamos. En la evaluación hay que establecer la edad del paciente. Por eso, hay 1000 cosas a ponderar en el momento de la sentencia.
A ver, ante un daño, y depende siempre obviamente de la magnitud del daño, es imposible cuantificarlo, ¿sí? Eso va al arbitrio de cada uno, ¿sí? A criterio de cada uno de qué manera lo cuantifica. Sí, obviamente hay gran disparidad de pretensiones sobre casos que resultan ser tal vez similares, ¿sí? Yo lo he tenido con sentencias, con audiencias, reuniones con un juez donde el juez determina, obviamente, hay cuestiones que son muy difíciles de cuantificar, una incapacidad absoluta en un recién nacido, digamos, donde el juez, previo a dictar sentencia en audiencia, nos decía, si yo dicto la sentencia que tengo que dictar para reparar el daño, quiebro el sistema. Quiebro el sistema. Esas cosas tiene que evaluar el juez. La evalúa. Correcto. Muchas veces se evalúa, muchas veces, en ese caso, uno lo ve en la sentencia que está evaluada, en este caso lo dijo el juez a viva voz dentro de la audiencia, donde no podía condenar a una obra social, ¿sí? En la cifra que podía llegar a ser la reparación efectiva. Tenía que ser una reparación que satisfaga a todas las partes, ¿sí? Principalmente, obviamente, a la parte que demanda, claro. si se determinó y se comprobó la responsabilidad, pero el juez también tiene una responsabilidad social en esto, ¿sí? No puede quebrar una obra social para reparar un daño que se produjo, que obviamente ni siquiera, y para la familia de esa persona, ni siquiera esa indemnización va tampoco a reparar el daño, ¿sí? Porque el daño ya se produjo, ¿sí? Y no hay forma de volverlo atrás. Claro, no es con reparación económica. La reparación económica, recuperación de ese daño. Exactamente, no va a devolverle la capacidad sobre la incapacidad que ya se produjo, ¿sí? Se trata de compensar económicamente ese daño en la manera de lo posible, obviamente. Es semejante a lo que me decían, vuelvo a Santa Fe, que entre 1,5 millones y 3 millones es un número razonable que se estaba... Siempre, a ver, corregime, puedo estar diciendo barbaridades, que se estaba acordando, cerrando, tratando hoy por hoy. Siempre depende, siempre va a depender de cuál es el reclamo específicamente. Yo no sé si te lo he manifestado en alguna oportunidad, yo he cerrado casos donde se le produjo lamentablemente un fallecimiento de una paciente que había dado a luz y he cerrado ese tipo de acuerdos por 2 millones, 2,5 millones de pesos, que es un valor... digamos, de los que está medianamente aceptado, obviamente siempre de acuerdo a la edad. Es muy frío y muchas veces nos cuesta a nosotros, le cuesta al abogado de la otra parte, de que manda también, valorar económicamente un fallecimiento. Correcto. Pero a ver, son números que se manejan de acuerdo a fallos, sentencias. No cae del cielo como si nada, ¿sí? Se evalúan últimos fallos, se evalúa toda una batería de situaciones para realizar ese ofrecimiento. De hecho, la otra parte también lo evalúa a la hora de aceptarlo, ¿sí? Después tenés, como te contaba antes, casos, yo tengo uno en particular. ¿Querés contarlo? Tengo uno en particular sobre una situación lamentable que se dio en una cirugía. No se sabe si existió o no responsabilidad, no se abrió prueba. ¿Alguien falleció en la cirugía? No. Se produjo una incapacidad muy importante de una menor y en la parte actora hace un reclamo por 832 millones de pesos. Escucharon, ¿no? Repetirlo. 832 millones es la cifra más grande que te ha tocado en este momento. Por lejos. En audiencias lo hemos debatido incluso. No sé si no es por responsabilidad profesional, debe ser la cifra más importante que ha ingresado hasta ahora en los juzgados del país. Bien. A ver, la realidad es que cuando uno ve la justificación de ese monto, no encuentra justificación, ¿sí? Aunque la escriban y la pongan como tal. Y ponen por tratamientos 200 millones de pesos por tratamientos, cuando el tratamiento está siendo brindado básicamente por su obra social. Entonces hay un montón de cosas que uno tiene que valorar y ponderar. En estos casos, obviamente, lo que más se reclama es el daño moral al margen de la incapacidad, obviamente propia de la menor. Uno tiene que valorar el daño moral que se produce. A ver, siempre y obviamente una vez que se determine que existió responsabilidad y de quién, ¿sí?
porque esto está muy, nadie pudo determinar, ni siquiera para adentro, digamos, ni siquiera nosotros, con nuestra representante, podemos determinar dónde existió la responsabilidad, dónde existió el problema. Es algo que se dio y no sabemos todavía de qué forma. Esto está en marcha hoy. Esto está en marcha, sí, está en marcha. ¿Qué se con responde audiencia. Y acá tenés que lidiar con dos cuestiones. No solo con la parte que reclama, sino también con el defensor de menores, que vela por los derechos de esta menor, donde obviamente nosotros siempre la actuación del defensor de menores va de acuerdo al reclamo que se hace, ¿sí? No va a aceptar una... Yo siempre pregunto lo mismo, subidos a una demanda de 832 millones, y por más que nos convoquen audiencia de conciliación, ¿de qué forma se concilia eso con la otra parte? Bueno, ¿Cuál esa es, era la pregunta, ¿cuál claro. es un monto aproximado para conciliar? Para conciliar. ¿Hay un valor? No. A ver, si vos me preguntás a mí, podría haberlo. Digo, puedo contestar un disparate. Que satisfaga bien, a todas las partes. correcto, Vos podés... correcto. A ver, imagínate que se llegue a el 10% de lo que pretende la otra parte. No que le son vas. 83 millones de pesos. ¿Acepta la otra parte el 10% de lo que está reclamando? Por eso acá también siempre digo lo mismo, hay una responsabilidad grande de los abogados también que inician el reclamo y que embarcan a la familia en ese reclamo. Si hay una sentencia por ese año, bajan la persiana, la obra social, e incluso la otra parte se queda sin cobrar. Porque no, una vez que la obra social, el sanatorio, quien sea, cierra la persiana, ¿a quién le va a cobrar esa? Por eso también es muy delgada la línea entre lo justo y lo socialmente aceptado. Este es el análisis que decís, no debilitar el sistema. Y Digo, totalmente. porque es impagable. Y una sentencia, imagínate, estamos hablando de un caso Estás de hablando más de de un 10 caso años. de más de 10 años. Que no tiene antecedente la Yo legislación. no lo he visto. Por lo jamás, menos que y no lo todos haya. los abogados que coincidimos Bueno, en el juicio ahí coincidimos en eso. Está bien, perdón, seguí. No, imagínate, estás hablando de un reclamo por ese monto, más intereses, si se determina una sentencia, si se determina una responsabilidad, más intereses al momento de la sentencia. Con lo cual, esos Esa cantidad de 832 millones se convierten en 1.500 millones de pesos. No hay sistema que lo sostenga, no hay obra social, por más grande que sea, que pueda resistirlo. Directamente tiene que cerrar con doble consecuencia. La consecuencia para los afiliados del sistema de salud y la consecuencia para el propio damnificado, que tampoco va a cobrar esa sentencia. Es muy difícil ponderar la real reparación del daño, la justa reparación del daño, con una reparación que responda a parámetros normales también. Qué difícil la elección del profesional que te avala y te acompaña en un reclamo semejante a la familia. Digo, ¿cómo mensurar, cómo medir este reclamo, el dolor, un adolescente, una chica, el futuro, la atención? No habla con los profesionales. Uno se encuentra con muchas, con una realidad diferente ante cada profesional que consulta. Todos son diferentes. Todos son diferentes. Hay muchos que lo ven con bronca, hay otros que lo ven con indiferencia, hay otros que lo ven con preocupación, donde realmente, aun cuando insistan y manifiestan que no existió responsabilidad por parte de ellos, las consecuencias son graves y los ha afectado no solo en el desarrollo de su profesión, sino en el desarrollo de su vida normal, familiar, digamos, porque no deja de ser una actuación médica dentro de una circunstancia que no se resolvió de la mejor manera. Y puede llevar esta puede resolución. suceder, digamos. Sí, El médico puede poner todo su saber, toda la ciencia a disposición del paciente y el resultado puede no ser el esperado. El resultado puede no ser el esperado y no por eso existe responsabilidad del profesional. Y el profesional muchas veces, la parte que demanda, se queda con el resultado porque es lo único que le interesa, y el médico muchas veces se queda también con ese resultado pensando si falló en algo y uno termina convenciéndose de que no falló en nada. Así se dan sentencias donde se determina que no existió responsabilidad, aun cuando el resultado no fue el esperado.
¿Por qué? Porque la profesión genera una obligación de medios y no de resultados. El médico no está obligado a curar, el médico está obligado a poner a disposición del paciente todos los tratamientos estándares de la de medicina para la patología que tiene, ¿sí? Ese tratamiento se basa en estadísticas. Ese tratamiento es efectivo en el 85% de los casos. Bueno, hay un 15% restante. Totalmente. Sobre el 15% restante hay tratamientos alternativos si no se da el primero. La responsabilidad está en no detectar que no surtió efecto ese tratamiento y no plantear uno alternativo, digamos. Ahí es donde se van sucediendo las diferentes tipos de responsabilidades, ¿no? Tengo que cerrar, Juan Pablo. Me expandí demasiado. Me pasan buenas cosas escuchándote, ahora las comento. Primero, gracias, pero recordá lo importante de los fondos solidarios o del FRP, que el médico se siente acompañado, que cuando le llegue una demanda no la deje en el auto, o en un baúl, o en un cajón. Primero, por favor, que se acerque. Primero, cada notificación que recibe corre en plazos, ¿sí? Es de interés propio del médico, no solo que el colegio se haga cargo, sino que se haga cargo también con tiempo suficiente para hacer mucho mejor la defensa. No es lo mismo recibir o contestar una demanda en 2 días que en 15. ¿Sí? El perito que hace el informe para contestar la demanda tiene más tiempo, puede leer muy en detenimiento todo lo que es la documental, la historia clínica, para hacer ese informe. Nosotros mismos también podemos analizar y ver exhaustivamente el expediente para que no se pase nada por alto. No es lo mismo hacer todo eso en 10, 15 días que en 2 días. Bien. Y respecto, obviamente, de la importancia de los fondos, yo te lo he comentado, cada vez son más las demandas que ingresan donde las compañías de seguro niegan la representación legal al médico por posibilidad de conflicto de intereses y le dicen al médico legalmente que tiene que contestar con un abogado particular. Ese abogado particular es el abogado del colegio. Correcto. Ahí es donde el fondo interviene, aun cuando tengan compañía de seguro, y le dice, por más que la compañía no te designe un abogado, acá tenés el abogado del fondo que va a contestar demanda por vos. Se llama Juan Pablo Vidal, es abogado, es el responsable del FRP, del Fondo de Resguardo Profesional del Colegio de Médicos de... Abogado del FRP. Abogado del colegio. Responsable es el colegio. Y el colegio como responsable, tenés razón. Te pongo demasiada responsabilidad. No, sobre todo por eso. Volvés a formar parte de esta columna, bien vale la pena que la podamos contar, porque hay algo que trasciende, que es lo difícil que es la parte leguleya y contarla para que lo entienda cualquiera de nosotros y el médico que esté mirando. Gracias, Juan. Espero haber sido claro. Cariños a la familia, por supuesto que así fue. Chao familia, nos vamos, nosotros son muy generosos. La semana que viene, una vez más en Derecho Médico, digo siempre algo que es interesante y que la vida es una sola. Pasa rápido, hay que intentar ser felices, de eso se trata. Chau, familia, gracias.